Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de La Leyenda del Deporte. Aquí estamos para hacer hoy un programa muy especial, particular por cierto, puro fútbol, con mucho gol, con muchos protagonistas del fútbol local y les puedo asegurar que se van a entretener y mucho. Vamos a comenzar con un partido que se jugó en 1986. El estadio de Azul Athletic, el local Athletic enfrentando a Chacarita Juniors. Va a haber muchos goles, un resultado abultado, por cierto, a favor del dueño de casa. No vamos a andar jugando al misterio después de tanto tiempo, ¿no? Y una gran actuación de uno de esos goleadores memorables, como el querido Osvaldo Morales. Chacarita enfrentando a un poderoso rival como Azul Athletic, con lo que podía, con lo que tenía, siendo digno pero goleado al fin. Y nos vamos al campeonato de 1986. Azul Athletic y Chacarita en el Lorenzo Palacios. El tiro libre del Rata Gómez, con esa zurda fidelina prodigiosa para poner las cosas 1-0 a favor de un Azul Athletic que jugaba con una recordada camiseta color naranja. Allí iba a venir la pelota hacia el centro del área, la para con el pecho Osvaldo Morales. Más que con el pecho diríamos con la zona del vientre, pero la baja, la duerme. Y con una zurda casi imperfecta ponía el 2-0. Lo que no fue imperfecto es este derechazo tremendo para poner el descuento a favor de Chacarita. Y después Marcelo Laperne, que va a buscar la pelota dentro del arco para jugar rápido. Silvio Gorlero, que reacciona. Creo que se debe haber arrepentido a los 2 segundos de eso. Pero bueno, la cosa es que el partido estaba 2-1. Córner del Rata Gómez. El cabezazo ¿de quién? Del negro Osvaldo Morales. Qué goleador bárbaro el florense para poner las cosas 3-1 a favor de Athletic. Y ahora el que entra y hace ese pequeño desparramo en el área de Chacarita es el paraguayo Alfredo Omar Alcaraz. Figura increíble de Athletic por aquel tiempo. Ahora sí, el abrazo del Turco Ali, del negro Morales, las cosas estaban 4-1. Mirá la que hace el turco. ¿Gol? No, no es gol. Pero de esta jugada queda muy sentido el arquero de Chacarita, Chicuelo Gómez. Y ahora va a venir el centro al área. ¿La para quién? Osvaldo Morales, de zurda, de nuevo. El tercero de su cosecha personal, el quinto de Azul Athletic. Y la goleada de los dueños de casa ante Chacarita por 5-1. Continuamos. ¿Alguna vez apareció tímidamente jugando en la primera división de Alumni Azuleño? Muy moreno, era panameño de hecho, y muchos se preguntaron de dónde había salido un refuerzo de estas características, que no tenía demasiados precedentes en el fútbol de Azul. Sin embargo, aquí apareció Julio César Deli Valdés para ponerse la camiseta de Alumni Azuleño, ¿sí? Bueno, creo que nadie, ninguno de nosotros, lo que lo vimos jugar, hubiéramos imaginado alguna vez que iba a ser una figura de relieve internacional. Un crack internacional jugó en Alumni y creo que ni nos dimos cuenta porque, por supuesto, recién comenzaba su carrera y le faltaba mucho por recorrer todavía, por sobre todas las cosas, en el fútbol europeo. ¿Y quién podía imaginarse que una figura internacional se escondía en aquel esmirriado moreno panameño que alguna vez apareció en Alumni en la primera y que el público decía,
¿y este de dónde salió? La verdad que era un refuerzo impensado para Alumni. Julio César Deli Valdés era hermano de Armando Deli Valdés, que había sido campeón de la Libertadores con Argentinos Juniors, y jugaba en las inferiores de Argentinos, y allí se conoció con Silvio D'Ascenso. Silvio lo invitó a venir a jugar un torneo por Alumni Azuleño, y el panameño aceptó el convite. Ahora, aquí tuvo un partido casi consagratorio, podríamos decir, frente a Sarmiento de Tapalqué. Oportunidad en la que hizo 2 goles, jugó muy pero muy bien. Weber hizo 5 ese día. Lo cierto es que Alumni le ganó a Sarmiento por 9-2, a Sarmiento de Tapalqué. Y ya Deli Valdés mostró destellos de calidad. Ahora bien, de aquí, de Alumni, se fue a jugar a Deportivo Paraguayo, en la D, donde convirtió 39 goles en 44 partidos. Esto llamó la atención. ¿De quién? De las autoridades de Nacional de Montevideo, que se lo llevaron. Fue figura en Nacional de Montevideo, todo esto en 2 años, ¿sí? De ahí se fue al Cagliari de Italia. La rompió en el Cagliari, lo compra el Paris Saint-Germain, ese morenito que jugó en Alumni. Y de ahí se va a jugar al Málaga y al Oviedo de España y termina su carrera en el fútbol árabe. Además, fue también figura en más de 40 partidos internacionales con la selección de Panamá, ¿sí? Y de hecho llegó a ser director técnico de la selección mayor de Panamá. Una figura de relieve internacional que alguna vez pasó por estas canchas y dejaba algunos goles como este. Julio César Deli Valdés. Ahora, con el tiempo, se ha transformado casi en una anécdota. Continuamos en la leyenda del deporte para ver y recordar, en este caso, a través de una entrevista, a un tipo muy querido y alguien que fue muy representativo del fútbol local, sobre todo de las formativas, en los clubes por lo menos donde tuvo la oportunidad de jugar, y estamos hablando del querido Julio Seminara, que nos ha dejado ya hace un tiempo y al que recordamos siempre con mucho cariño. Pero aquí lo que vamos a ver es un extracto de una entrevista que en alguna oportunidad se le hizo allí mientras dirigía a Cemento Armado. Poca importancia tendrá lo que Julio diga en virtud de lo extemporáneo, ¿no? Hablando de la conformación del equipo, de los compromisos que se venían. Aquí lo importante para nosotros es su imagen, su voz, recordarlo, tenerlo nuevamente con nosotros, aunque sea por un ratito. Hemos trabajado durante 6 días en la parte física. Fútbol prácticamente no habíamos hecho nada y nos vino bien este torneo, por lo menos llevamos jugados 3 partidos de 70 minutos cada uno, que nos sirvió por lo menos para que se vayan juntando dentro del campo de juego y con la pelota, que es el elemento fundamental, ¿no? ¿Con qué plantel se encontró cuando llegó a Cemento? Me imagino que muy joven y de poca experiencia, digamos, a nivel primera. Sí, inclusive todavía faltan sumarse algún jugador más del mismo club, pero bueno, sabíamos que se apostaba a muchos chicos, existe la posibilidad de que por ahí se incorpore algún jugador más. El tema es, yo defiendo mucho el jugador de la institución, pero lo que pasa es que a veces, ya cuando son muy chicos, llevarlos directamente a primera, por ahí les está faltando. No son los mismos físicos con los que se encuentran y no tienen a lo mejor una preparación física como para estar a altura de un partido de primera. ¿Qué refuerzos tienen incorporados ya en Cemento Armado? Bueno, la incorporación es la que, que estuvo jugando hoy, es Arena, y existe la posibilidad, ya prácticamente hay otro jugador también, pero bueno, como no se ha hecho el pase, no se ha concretado, calculo que en esta semana ya va a estar. Y bueno, y tenemos que ver bien qué es lo que contamos. Un chico como Matías Agosta está en Buenos Aires, pero ya la semana que viene va a estar para entrenar un día y el fin de semana va a estar acá.
Seguimos haciendo la leyenda del deporte. Abre el campeonato oficial 1990. Todas las canchas, todos los partidos, todos los goles, las formaciones, jugador por jugador. Un informe hermoso para la leyenda del deporte. Y así comenzaba el torneo del 90. Guillermo Fittipaldi, el Negrito Sistiaga, bueno, tantos otros ahí en cemento armado. Coqui Ivanov, Manuel Ricón, el árbitro del partido, con Galarza y Cerdeiro, Ever Virriel, Sili, Viscardi, el arquero, Hugo Pérez, Pedro Molina, Pedro Bonini, Beto Córdoba, Tabare, Agustín Rodríguez, Carlitos Urcade, Celso Ivanov, Orlando Peralta, Claudio Duarte, el Chamaco Barda, Juan Simón Campi, Pepe Villa, el Turco Alís, Luis Franco, Furio, Gorlero, Blanstein. Bueno, realmente un gran equipo para Athletic y para Piazza. Boca con Julito Cosentino ahí, Orlando Silva, los que llego a ver, el Tubo Villalba abajo, pasa muy rápido, ¿no? Pero es apasionante ir descubriéndolos. Cachito Mercado, Juan del Lipo, arriba, mirá vos el Cuirro Díaz atajando para este equipo. Villegas, ya se perfilaba Chaca en ese 90 para ser uno de los grandes protagonistas del torneo, y de hecho iba a hacerlo. Pero fíjense ustedes que el partido lo empieza a ganar Boca. El córner, el rechazo, y ¿a quién le queda? A Darío Tiseira, que de zurda derrota a Cuirro Díaz y pone las cosas 1-0. El festejo, el abrazo con Oscarcito Bebeder, con tantos buenos amigos que teníamos ahí en Boca y que tenemos, claro. Ahí viene el tiro libre, el cabezazo de Claudio Lambusta, y las cosas 1-1. El empate para Chacarita. El gringo Lambusta iba a tener un gran campeonato, por cierto. Todo el festejo, toda la boca llena de gol para el empate funebrero. Y nos vamos ahora a la cancha de cemento armado. ¿Quién convierte? El Pampa Juan Carlos Catriel. El tiro libre es de Néstor Chilín Gómez. Daniel Ugalles, que no llega. El Pampa Catriel, que convierte, festeja. Ya tenía sus años ahí el Pampa, pero todavía goleaba, y cómo, Y aquí va a venir un centro desde la izquierda. Creo, porque uno va perdiendo la vista a esta altura, que es de Baigorria, y el que cabecea es nada más ni nada menos que Juancito Sarasola. Fíjense ustedes los dos goles de cemento, los dos punteros, el win derecho y el win izquierdo, como se decía antes, dos glorias, el Pampa Catriel y Juan Sarasola, Néstor Chilín Gómez con la 10. Y ahora nos vamos a la cancha de Sportivo Piazza. El que maniobra es Simón, ¿no? Inconfundible. Ahí estaba, para un lado, para el otro, Virriel, que le sale pero no llega. La para el ruso Blanstein, y el florense la acomoda con la derecha y le pega con la zurda. Un jugadorazo, Fabián, para poner las cosas 1-0 a favor de el otro gran protagonista de este campeonato, que iba a ser Sportivo Piazza, que tenía muy buenos refuerzos. Pedro Alejandro Molina, Ever Virriel. Ahí está el zurdazo de Blanstein para vencer a Viscardi, que es uno de los técnicos más prestigiosos del ascenso en el fútbol nacional, ¿sí? En ese momento atajaba para Sportivo Piazza. Pero se va a venir la igualdad. Córner de Pedro. Ahí está Celso Constantino Ivanov arremetiendo de cabeza para vencer a Claudio Duarte y poner las cosas 1-1. El empate para Sportivo Piazza. Un gran partido en el inicio de ese campeonato. Y nos vamos ahora a chillar. Mano a lo Kempes contra Polonia. El penal de Heim y las cosas 1-0 a favor de Independiente. El cabezazo ahora de Atilio Villarreal para poner el empate 1-1. Miren el golazo que convierte el flaco Jorge Piñero. De espaldas al arco, ensaya una pirueta tremenda
para derrotar al arquero y es victoria de Alumni en Chillar en la primera fecha del campeonato de 1990. Una muy linda experiencia, porque me toca un poco en el corazón. Ir a un entrenamiento de San Lorenzo, estar con los futbolistas, compartir la intimidad con la gente del plantel, con aquellos a los que uno veía como sus ídolos todos los fines de semana, aquellos que jugaban por la camiseta que uno ama, en definitiva, como en mi caso, pero independientemente de eso, he tenido la suerte de hacerlo en Boca, de hacerlo en River, y siempre he podido valorar esas experiencias que son maravillosas. Estar allí, me ha tocado estar alguna vez en el Monumental, en el medio de una práctica, parado literalmente en el medio de una práctica, al lado de Passarella y de Pizzarotti, mientras los jugadores Ramón Díaz, Berti, Medina Bello estaban practicando. Y la verdad es que es una experiencia única, que los que no hemos jugado al fútbol naturalmente podemos valorar desde ese lugar. Esta vez me tocó en San Lorenzo, y como les decía, un poco más cerca de lo que es lo emocional, en mi caso particular. Pero ustedes observen en las condiciones en las que trabajaba San Lorenzo por entonces, no existía el nuevo gasómetro, la ciudad deportiva tenía espacios muy precarios, la verdad que costaba muchísimo entender cómo un equipo de esa categoría, uno de los grandes del fútbol argentino, podía trabajar en esas condiciones y después rendir, porque estaba prendido en el campeonato. Véalo. Y me tocó en suerte estar allí en lo que era la ciudad deportiva, lo que es aún la ciudad deportiva, el pirata Adrián Sornomás, Fernando Regules, que era el tercer arquero de ese equipo, Flavio Sandoná. Bueno, la cuestión es que, fíjense ustedes dónde entrenaba San Lorenzo, José Celis, el Nano Arean, el entrenador, el Pepe Castro, José Antonio Castro, Jorge Rinaldi, se los voy nombrando a medida que los veo aparecer, Víctor Hugo Ferreira, era el equipo de aquel San Lorenzo en 1990-91, Mario Ballarino cruzado de brazos, yo apoyado en uno de los postes que hacía de arco, la verdad, increíble, Martín Ruiz Díaz, con quien alguna vez estuvimos conversando en Paraguay, Jorge Rinaldi, bueno, ese era el equipo y el plantel de San Lorenzo, Daniel Leani, Gustavo González, Fabián Nardosa, el Topolino Riquelme, ¿se acuerdan? De Daniel Riquelme, el lateral, que ahora lo van a ver mejor en un primer plano, Alejandro Simeonato. Yo estaba ahí en el medio de los jugadores, en el medio de la práctica, siendo parte de alguna manera de ese momento de intimidad del plantel. Pero lo que les quiero demostrar, ahí está el Chino Sandoná, que después fue figura en Vélez. Miren la tribuna atrás, recién empezaba a construirse el nuevo gasómetro. Eso era lo único que había del estadio. Y se entrenaba en un potrero, realmente, la primera de San Lorenzo. Después estaban un par de canchas donde trabajaban las inferiores. Ahí está Daniel Riquelme, ¿lo ven? Y bueno, y a partir de ahí se trabajaba, pero la verdad es que las condiciones, la infraestructura, eran muy precarias.
¿Querés viajar a las sierras? Ahora el transporte público te lleva. Sábados, domingos y feriados con tu tarjeta SUBE. Salidas desde Azul a las 9 y a las 13. La vuelta desde Pablo Costa es a las 12 y a las 18. Más cerca, más integrados. Municipio de Azul. Por un uso responsable de la energía. Coloca en tu casa disyuntor y llaves termomagnéticas para prevenir incendios, accidentes y proteger a tu familia y a tu hogar. Verifica las instalaciones internas con un electricista matriculado. Utiliza lámparas LED y no mantengas las luces encendidas si no las necesitas. Evita tener funcionando artefactos si no están siendo utilizados y al comprarlos ten en cuenta su consumo. Cooperativa Eléctrica de Azul, SEAL Luz. Te veo de mil modos. Sos mi lugar por todo. Me hace bien. Me haces bien, me haces bien. Azul me hace bien. Hay esperanza. Siempre. Te quiero de mil modos. Con los sueños de la gente. Me hace bien. Azul me hace bien. Es el deseo de AECA para la comunidad de Azul. Nos vamos ahora a un fútbol por entonces de barrio, a un clásico terrenal que tenía que ver no con el fútbol de primera división, aquí en Azul en particular, sino con el fútbol que se jugaba en el barrio, en el potrero, lo que representaba cada una de las camisetas, las facciones, esos clubes que como Racing e Independiente en otro plano están ahí a 3-4 cuadras y se mezclan los hinchas de uno y del otro y son amigos y se toman un vermú a la noche y juegan un billar y lo que sea, pero cuando se juega no se jode, y ahí se daba en cancha de Azul Athletic un clásico de fútbol extraordinario entre Estrellas y San José. Nada que envidiarle, por el contrario, a lo que podía llegar a ser cualquier partido de fútbol de primera división. Y nosotros se los revivimos así. Tranquilo, Gente. En otros tiempos era muy frecuente que equipos de primera división, en tiempos de pretemporada sobre todo, se dieran la oportunidad de jugar
amistosos en el interior. Así ocurrió en Tres Arroyos, en Necochea, en Tandil, en Olavarría y en Azul, donde tuvimos distintos equipos. Hoy vamos a recordar el paso de Newell's Old Boys de Rosario en 1981 para enfrentar a Alumni. En los años 70 y 80 era frecuente que distintos equipos de primera división en pretemporada visitaran ciudades del interior, en lo que era un gran acontecimiento, la posibilidad de ver a los grandes, a las grandes figuras del fútbol argentino. De esa manera jugaron aquí en Azul San Lorenzo de Almagro, flamante campeón del Nacional del 74, el Huracán de Osvaldo Ardiles con algunas figuras, Rosario Central con Mario Kempes y Osvaldo Potente, Independiente con Bocchini y Bertoni, en fin. En el 81 llegó Newell's Old Boys de Rosario, con 3 campeones del mundo, 2 que ya lo habían sido, como Américo Rubén Gallego y Daniel Killer, otro que se consagraría 5 años después, Sergio Almirón. Pero además vino un ganador del Botín de Oro en Europa, el ex mundialista en 1974 y figura en el fútbol europeo, en Portugal específicamente, Héctor Casimiro Yasalde. Otro integrante del seleccionado de Menotti que iba a ser mundialista en España en 1982, un año después, Santiago Cucurucho Santamaría, y un campeón mundial juvenil en 1979 en Japón y que iba a ser subcampeón del mundo en 1990 como Juan Ernesto Simón. En fin, se dan cuenta que trajo un equipazo este Newell's Old Boys, dirigido por Juan Carlos Montes, el mismo que alguna vez le dijo a Diego Armando Maradona: pibe, entre, cuando tenía 15 años, el que hizo debutar a Diego, ¿sí? Y enfrente estaba Alumni, que sabía que se enfrentaba a un rival de categoría muy superior, y siempre para los equipos locales era un desafío enfrentar a los grandes que llegaban a la ciudad. Alumni jugó con Chupete del Bonis en la valla, Roberto Vargas, Raúl Luján, José Tolosa y Eduardo Carmona, una defensa muy típica de aquel tiempo de Alumni, Pedro Grimaldi, el Colorado, Ernesto Lulú Abot y Oscar Aníbal Pueyrredón en la mitad de la cancha, Víctor Tito Timpanaro, Reinaldo Canelo y Horacio Silva. Si hubiese jugado el Pampa Gatriel les diría que directamente es el Alumni típico de los 70 y largos comienzo de la década del 80, ¿no? Una formación casi para decirla de memoria. En el segundo tiempo entraron Almada y Tedesco. Bueno, el conjunto de Rosario jugó con Víctor Hugo Cibarelli, un arquero con muchos años en primera en Newell's, Asolini, Juan Simón, Daniel Killer y Mereles, Enzo Bulleri, que después jugó en River, Américo Gallego y Raúl Roque Alfaro, qué decir de Raúl, ¿no? Gutiérrez, también en la línea de volantes, y arriba Santiago Santamaría y Héctor Casimiro Yasalde. Luego entraron Víctor Rogelio Ramos, Sergio Almirón, Rolando Barrera, mamita, ¿no? Los que entraron después fue, la verdad, como para seguir reforzando aún más a este equipo. Bueno, lo cierto es que, para ser concretos, Alumni jugó un gran partido, estuvo muy a la altura enfrentando a este Newell's Old Boys. La gran figura de la noche fue Ernesto Isidoro Abot, que incluso llegó a convertir, cosa que era poco frecuente en Ernesto, convirtió el gol. Empezó ganando Newell's, en realidad por un tanto contra cero, con un disparo de Enzo Bulleri descomunal, como le solía pegar Bulleri. Empató Lulú, como decíamos, y después, ya en el segundo tiempo, Sergio Almirón concretó el 2-1, disparó, la pelota pegó en el travesaño, en la espalda de Chupete del Bonis, se metió, y de esa forma Newell's ganó el partido. 2-1, ajustado, muy parejo el encuentro, una noche de muy buen fútbol que todos naturalmente pudimos disfrutar. El torneo regional de 1993-94 tuvo algunas particularidades. Azul Athletic se armó muy bien. Sin embargo, había que estar a la altura porque otros equipos también armaban muy buenos planteles. Pero Athletic trajo algunos refuerzos de categoría, como era el caso del querido negro Rubén Agüero, ex figura de Estudiantes de La Plata,
vino José Rack de Olavarría, Guillermo Sumich, un jugador. Aquí hay una anécdota bastante particular, porque la gente de Athletic, con vínculos cercanos al Beto Ábalos, entrenador, formador de inferiores en Estudiantes de La Plata durante mucho tiempo, hicieron un tiro por algún delantero que pudiera tener Estudiantes en la reserva o en la cuarta división. Entonces en Estudiantes de La Plata les dijeron a la gente de Athletic: tenemos dos, ¿sí? Uno es Sumich, que era un rubio alemán, pinta, cuerpo, realmente parecía un tanque alemán, delantero extraordinario, y Palermo, Martín Palermo. La sugerencia de la gente de Estudiantes fue: llévense a Sumich, porque por ahí con Martín van a tener algún dolor de cabeza. Mejor llévense a Sumich, que es más tranquilo, no nos va a hacer quedar mal. Y Atleti lo trajo a Sumich, pero tranquilamente podría haber sido Palermo el elegido, y hubiese quedado para la anécdota histórica de que Martín Palermo se había puesto la camiseta de Azul Atlético alguna vez para un regional. Esta es la anécdota y esta es la historia. Bueno, lo cierto es que a Athletic le costó mucho aquel regional. Hubo un Ferro de Olavarría muy fuerte, que fue el que logró la clasificación con 10 puntos sobre 6 de Athletic, que fue el segundo, pero todo arrancó en cancha de Alumni frente a Boca de Tres Arroyos, un duro Boca de Tres Arroyos, y parecía que Athletic no abría el partido, parecía que no lo podía conquistar al gol, hasta que apareció la figura del querido Nito Artaza. Aquí va. Allí está Raj, la pone ahora para Artaza, y se va Artaza, ¡gol! ¡Gol! Para todo el mundo, Artaza. Athletic 1, Boca 0. Gol de Athletic, mi viejo, cuando restan nada más que 2 minutos para que termine este partido. Athletic en este contragolpe, y cuando hablábamos de un equipo resignado, logra abrir el marcador. Qué victoria importante está logrando aguantar, Hay que aguantar ahora ante este Boca de Tres Arroyos. Qué gol, por favor. Qué grande Artaza, cómo llega la victoria. Y ahí va Sumich, y se anima Athletic. Y viene el pelotazo de nuevo, ya no la tiene del negro. Athletic. Y ahora los invito a ver a un especialista en tiros libres. Vestía la casaca de Alumni Azuleño mayormente. Después también jugó para Piazza, jugó para Vélez, pero sobre todas las cosas en Alumni. Vamos a ver algunos goles. Era un especialista para los tiros libres. Me estoy refiriendo a José Rodrigo. Él le pegaba así.
Bien, continuamos en la leyenda del deporte y nos vamos ahora a ver y escuchar a una de las muy buenas figuras que tiene el fútbol regional. Histórico, por cierto, un enorme goleador. El querido negro Néstor Rivera, que supo vestir la casaca de Loma Negra, de Estudiantes de la Barría. Figura notable realmente del fútbol de esta región, hablando para la leyenda del deporte. Mi carrera futbolística comienza en Loma Negra, en el cual donde me inicié en todas las divisiones inferiores, donde le tengo que saber agradecer a uno de los que lo llevó a formarlos como jugador de fútbol, a Raúl Moriones, que bueno, gracias a él pudimos llegar a lo que fuimos, porque desde chico los enseñó a tener responsabilidad y bueno, y a aceptar las normas del fútbol y a tener todo lo que tiene que tener un jugador de fútbol. Empezar por disciplina, que bueno, para mí fue un gran ejemplo. Raúl Moriones se lo debemos casi todo a él, muchos de los compañeros míos de Loma Negra. ¿Dónde empieza su carrera? ¿En Estudiantes? No, yo empiezo mi carrera en Loma Negra, en las divisiones inferiores, y toda la vida jugué en Loma Negra. Yo jugué hasta que pudimos tener la suerte, después de tantos años de lucha, ¿cierto? No solamente yo, toda la gente que vino adelante mío, que siempre tuvo equipos competitivos en Loma Negra, que lucharon, como fueron los Dos Santos, como fueron los Mor, como fueron los Paulos, muchísimas, los Ascurras, que siempre Loma Negra tuvo equipo competitivo, bueno, y se luchó tantos años y bueno, yo ya tenía, cuando llegamos al Nacional, en la cual no tuve la suerte de jugar al Nacional, sino jugué hasta que clasificamos para el Nacional, casi todos jugadores locales, todos jugadores de la villa, que clasificamos contra Valdicera de Córdoba en la cancha de Racing, y bueno, tuvimos el orgullo de dejar el equipo en un Nacional. Y bueno, por cosas de lo que son del deporte, algunos quedamos, después fueron viniendo jugadores de Buenos Aires, y bueno, y Loma Negra lo dejamos, gracias a Dios, en un Nacional, que fue lo que anhelamos siempre, lo que se anheló todos los jugadores, donde tuve la suerte de poder compartir en la candela junto con Gatti, Pancho Sá, Mouso, Tarantini, Mastrangelo, excelentes jugadores. Y bueno, pero en ese tiempo no era fácil, uno tenía que ir y quedarse y estar ahí en la candela y concentrados con ellos, porque yo tuve la suerte de estar con ellos juntos, y bueno, pero las cosas no se daban porque antes era más difícil. Y bueno, después que fui a Boca también tuve la suerte de ir a Independiente, y también me pasó lo mismo, estuve un montón de días y uno da vuelta y es como que, qué sé yo acá en La Manera estaba, digamos, era un mimado del club, y a veces me sentía mal cuando uno está así afuera, no tiene la misma respuesta de los dirigentes y de otra cosa. Y bueno, un día decidí venirme también, y bueno, a lo mejor uno tendría que haber tenido un poquito más de constancia para poder llegar a lo que es el fútbol profesional. Y bueno, y yo a veces pienso, ¿no? Y todo equipo jugador de la B que terminaba el partido querían hablar conmigo para llevarme, y bueno, pero yo no, es como que no le despertaba el interés ese para poder ir a jugar a una B cuando yo estaba trabajando en la fábrica Loma Negra, y jugaba todos los regionales, tanto en Tandil, en Ferro de Tandil, como jugué, bueno, en Estudiantes le debo muchísimo a Estudiantes, hay dirigentes como Felicioni y que fue Guito Osman, excepcionales conmigo, y todos los compañeros, ¿cierto? No quiero nombrar a nadie porque todos los jugadores de Estudiantes es excepcional. Tuve la suerte de integrar el equipo del 80, donde con todos los muchachos de Mar del Plata,
excepcional gente, fueron unos chicos que vinieron 2 días antes de empezar el campeonato, pero eran tan buena gente que ensamblamos un equipo excepcional, la verdad, porque a veces las cosas no se dan, porque uno puede traer jugadores, pero estos eran muy buenas personas todos, y era, qué sé yo, era una familia que hicimos y salió de que empezamos hasta que desgraciadamente fue el día de la inundación, que se tuvo que postergar el partido, y bueno, ellos tuvieron que volverse, y bueno, quedamos solos los de acá, fuimos y perdimos en La Rioja y quedamos eliminados, pero Estudiantes estaba para mucho, porque esos jugadores fueron excepcionales. Yo fui a jugar a Independiente de Bolívar, en el cual le debo mucho a Tony Pericioni, donde fue Cristo Fanelli, Joa, Beto Ques, Petro Bono y yo. Una cancha repleta, y bueno, me acuerdo que cuando Sosa hace el gol, que los gana 3-2, en el círculo central le hago yo el full al Cachorro Espínola. Cachorro Espínola, un jugador del Banera, le hago un full en el círculo central de la cancha, una raya donde divide y Sosa estaba de suplente, entra, pone la pelota, le pega y bueno, y los hizo el tercer gol que le van a 3-2. Fue un partidazo, le dimos fuerza hasta el último a la manera, porque yo me acuerdo que Ya con Lucillo, con todas las figuras. Sí, por supuesto, con todo estaba. Yo me acuerdo que yo perdí un gol cuando estábamos 2-2, que a veces pasa, ¿no? Me voy solo, me sale Abel Alves al cruce, amago a patear, le hago el caño, me sale Barbieri, le amago a patear y se le va el cuerpo y se la toco así contra el palo y se me va afuera. La pelota, bueno, me quería morir, porque a pesar de que yo no soy nacido de una manera, pero bueno, cuando uno se pone una camiseta, lucha por la camiseta y bueno, yo lo quiero mucho a la manera, mucho la gente me demuestra un cariño tremendo y bueno, yo sinceramente del fútbol me ha quedado muchísima amistad que a veces me llena el alma, ¿no? Como tuve la oportunidad de organizar una fiesta y ver gente que por ahí la voy a ver y se le caen las lágrimas, uno nunca pensó que podía llegar tan adentro de esa gente. El fútbol me hizo hacer una vida sana, me hizo una vida, qué sé yo, rodeado de un montón de gente, donde uno pasó una vida muy linda de joven, ¿cierto? Hace tiempo no había droga, no había nada, uno se dedicaba al deporte, que era lo más esencial, y bueno, y lo pasábamos jugando al fútbol todo el día. Y hablar, viste, acá hay cenas de fútbol, del club, y de cada club que lo hacen, me invitan de Sierra Chica, me invitan de Ferro, me invitan de Estudiantes, me invitan de todos lados, entonces eso me enorgullece porque quiere decir que uno fue una buena persona. Continuamos en la leyenda del deporte y en 1980 Azul tuvo la visita de un gran equipo, Wanderers de Montevideo, que había hecho una brillante campaña en el fútbol uruguayo, había sido subcampeón del torneo local y llegaba a Azul con un equipo dotado de grandes figuras. Había uno en particular, un flaquito que aparecía recién en la primera y que ya se había consagrado como una de las figuras más promisorias del fútbol uruguayo. En Azul se lo esperaba, se preguntaba, ¿se había venido? ¿Está? ¿Llegó? ¿Lo trajeron? Bueno, veamos la historia. Wanderers de Montevideo, subcampeón del fútbol uruguayo en 1980. Vinieron a Azul a jugar un amistoso frente a Azul Athletic, lo que era, ¿no?, en aquel tiempo. Y había mucha expectativa. ¿Por qué? Porque Wanderers había un pibito que decían que jugaba muy pero muy bien y que iba a ser una gran figura. Pero justamente no vino en este amistoso. Es este señor, Enzo Francescoli.
que no fue de la partida en aquella oportunidad. Se lo esperaba, porque ya se hablaba muy bien de él. 3-4 años después iba a llegar a River Plate, ¿no? Pero en esta oportunidad vestía la camiseta de Wanderers. Y fíjense ustedes las formaciones. Wanderers lo trajo a Néstor Montelongo, a Gualberto de los Santos. Néstor, figura del fútbol de la selección uruguaya. Ever Virriel, que después iba a jugar en Alumni y en Sportivo Piazza. Pero no vino, como decíamos, en este caso Enzo. Néstor Montelongo, como les decíamos, una muy buena figura del fútbol uruguayo. Athletic con Varga, Ilarragorri, Ferrero, Mario Bornia, Schwab, abajo el Pato Val, que venía de refuerzo, Hugo Gallardo, Osvaldo Morales, Héctor Boschi, Huisi y Luis Franco. La formación de abajo la fui dando al revés. Bueno, y este es el equipo que vino de Wanderers de Montevideo. Walter Corvo arriba fue arquero de San Lorenzo, ¿sí? El morocho es Gualberto de los Santos y el primero de arriba de la fila es Néstor Montelongo, como para que tengamos una idea. Abajo, en el centro, Ever Virriel. La verdad que fue todo un acontecimiento. ¿Querés viajar a las sierras? Ahora el transporte público te lleva. Sábados, domingos y feriados con tu tarjeta SUBE. Salidas desde Azul a las 9 y a las 13. La vuelta desde Pablo Costa es a las 12 y a las 18. Más cerca, más integrados. Municipio de Azul. Por un uso responsable de la energía. Coloca en tu casa disyuntor y llaves termomagnéticas para prevenir incendios, accidentes y proteger a tu familia y a tu hogar. Verifica las instalaciones internas con un electricista matriculado. Utiliza lámparas LED y no mantengas las luces encendidas si no las necesitas. Evita tener funcionando artefactos si no están siendo utilizados y al comprarlos ten en cuenta su consumo. Cooperativa Eléctrica de Azul, SEAL Luz. Te veo de mil modos. Sos mi lugar por todo. Me hace bien. Me haces bien, me haces bien. Azul me hace bien. Hay esperanza. Siempre. Quiero de mil modos. Con
los sueños de la gente. Me hace bien. Azul me hace bien. Es el deseo de AECA para la comunidad de Azul. Partidazo, partidazo, final de campeonato extraordinaria 1997, Sportivo Piazza enfrentando a Alumni Azuleño en el estadio Lorenzo Palacios de Azul Athletic. Parece que le trajo suerte a la gente de Piazza, que dio varias vueltas olímpicas ahí, ¿sí? Lo cierto es que Piazza jugó muy bien ese partido, le ganó con mucha autoridad a Alumni y acá están los goles. Estadio Lorenzo Palacios de Azul Athletic. Sportivo Piazza se enfrentaba con Alumni Azuleño para definir un torneo realmente difícil, complicado, duro. Fabián Siri, lanzado en velocidad, que se hace realmente imparable, abre la pelota hacia la derecha, el centro que cae a los pies de Pedro Bonini, la baja con la derecha y con la zurda se la entrega a Fabián Siris para que éste pueda convertir finalmente el 1-0 a favor de Sportivo Piazza. El festejo, la celebración, la bronca ahí de Dieguito Pérez y algún otro jugador de Alumni, porque la verdad que el gol había sido producto de una jugada fantástica. Quedaron todos muy mal parados. Ahí está el toque de zurda hacia adentro, sutil, y Fabián, que con una enorme calidad la mandaba al fondo del arco, y de esta manera empezaba ganando Piazza. Pelotazo a 70 metros de Coqui Ivanov. Mirá lo que le queda a Pedro Bonini. Infalible Pedro, tremendo, y estaba en las postrimerías de su carrera, tanto él como Coqui. Duermen todos en el fondo de Alumni. Le queda a Pedro, la manda al fondo del arco, el festejo alocado de Daniel Gamarra y Sportivo Piazza, que pasaba a ganar 2-0, y esto se empezaba a definir. Lo que quedaba después era la locura, la pasión, el festejo y la emoción de toda la Villa Industrial. Con normalidad. Vamos, vamos, vamos.
Continuamos y nos vamos ahora a un partido entre Independiente de Chillar y Sportivo Piazza. 1986. Independiente venía no de punto, de recontrapunto. Piazza tenía un equipazo. Estigarribia, Moles, había traído refuerzos. Además venía de ser el gran Piazza del 85, del regional. Habían quedado un resabio de ese plantel y había incorporado algunos refuerzos. ¿Sí? Lo cierto es que se enfrentaba a Independiente y tuvo todo para no ganar, para golearlo. Sin embargo, el partido salió 0-0. ¿Por qué? Porque hubo un escollo infranqueable en el partido. El arquero Dardo Lecuona. Aquí está. Y vamos a cerrar esta leyenda del deporte con uno de los futbolistas predilectos que tengo en mi lista. Hoy se diría en la playlist, pero cuando se habla de música y demás, en mi lista. Un talento notable realmente, uno de esos que uno piensa y dice podría haber jugado en cualquier lado, ¿no? En este caso, el gol tiene una particularidad, porque lo hace con una camiseta que vistió esporádicamente y le convierte a un club que él aprendió a querer muchísimo y quizás con el que la gente más lo identifique a través del tiempo, a pesar de haber nacido en Alumni. Me estoy refiriendo a Daniel Juárez, jugando para Piazza, convirtiéndole a Chacarita y demostrando un destello de calidad realmente para resaltar. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. El agradecimiento a ustedes por habernos acompañado, por ser parte de esta leyenda del deporte. Queremos agradecerles a todos los que se van sumando, a todos los que han visto el programa a través de nuestro canal de YouTube, a todos quienes de alguna manera nos van acompañando en este proceso de retorno de la leyenda del deporte. Creo que vamos a vivir un gran año juntos, así que esperemos que así sea. Nos encontramos el próximo viernes, si les parece, a las 11 de la noche, como siempre, para seguir compartiendo más historias del fútbol de Azul y de la región. Gracias por haber estado.